Buenos días, mi nombre es Marco Tulio Domínguez Castellanos, soy médico rotante del Servicio de Medicina Familiar en el ISSSTE León. El día de hoy les hablaremos de un tema muy importante, los síndromes geriátricos. Bien, se entiende como síndrome geriátrico aquel conjunto de signos y síntomas que son de manera importante muy prevalentes en el anciano, ¿no? Su incidencia y su prevalencia son notoriamente significativas a la hora de la repercusión en la actividad física, en la actividad emocional y social de la persona de la tercera edad y son la principal causa de incapacidad funcional o social del paciente, ¿no? De ellos existen varios síndromes geriátricos. En esta presentación hablaremos de 4 de ellos. Bien, primero tenemos que hablar del concepto de envejecimiento poblacional, ¿no? Que sin lugar a dudas es uno de los grandes triunfos del siglo XXI y a lo mejor un poco del siglo pasado incluso. Este concepto se refiere a que nuestra esperanza de vida está más aumentada, ¿no? Vivimos más años que antes. Sin embargo, eso trae retos y consecuencias. Esto quiere decir que como vivimos más años, bueno, vamos a tener la presencia de patologías del adulto mayor, ¿no? Que tal vez antes no se veían simplemente porque no llegábamos a esa edad. Por ello, este logro del envejecimiento poblacional, esta condición es de suma importancia su estudio, debido a que nuestra población en este sector hectario va creciendo, ¿no? Entonces debemos atender las necesidades de dichas personas. Adentrándonos un poco más en los síndromes de la geriatría, tenemos el conocimiento de los 4 síndromes o jinetes de la geriatría, ¿no? Estos son básicamente los 4 más preponderantes, que son inmovilidad, caídas o inestabilidad, incontinencia urinaria y déficit neurológico cognitivo. Cabe destacar que existen otros síndromes importantes, ¿no? Como el síndrome de fragilidad o el síndrome de la polifarmacia, ¿no? Pero para fines prácticos de los 4 jinetes hablaremos únicamente de los ya mencionados. Sin embargo, estos dos síndromes son importantes debido a que son muchas de las veces basales o se encuentran en toda nuestra población geriátrica. Bien, los síndromes geriátricos comparten características en común, ¿no? Básicamente son 4 características que comparten todos los síndromes. Uno es que hay disminución en la calidad de vida, que hay mayor requerimiento de asistencia médica, que hay aislamiento social y que hay una institucionalización de los pacientes. Esto quiere decir mayor ingreso hacia las cuidados de atención primarias o secundarias de la salud de estos pacientes geriátricos. Otras características que comparten es la frecuencia, ¿no? La prevalencia. Sobre todo arriba de los 75 años se vuelven muy prevalentes. Y una de las características más importantes para mí es que la mayoría de ellos son prevenibles, ¿no? Si durante toda su vida o el inicio de la etapa adulta mayor se inician con cuidados para evitar o retrasar estos síndromes, tiene un gran impacto en la calidad de vida. Para su diagnóstico puede ser un poco retador, ¿no? Debido a que necesitamos un abordaje integral e interdisciplinario. Comenzamos con el síndrome de inmovilidad, ¿no? Básicamente este síndrome nos habla de cualquier restricción al movimiento de nuestro paciente. Esta restricción va a generar obviamente consecuencias físicas, funcionales, psicosociales y en la dinámica familiar. Altera básicamente toda la cuestión de la vida del anciano y está prevalente en el 20% de ellos. Sin lugar a dudas es una de las mayores complicaciones de la etapa adulta debido a que muchas de las enfermedades que van a sufrir estas personas pasan por vía de tránsito este síndrome. Como matiz entiéndase inmovilidad no necesariamente a la postración del paciente, ¿no? Sino cualquier restricción a su movimiento libre, es decir, pacientes en silla de ruedas, pacientes obviamente que estén postrados, pacientes que requieran de asistencia de algún dispositivo para poder caminar. Todos estos pacientes entran dentro de este síndrome, ¿no? Pacientes que por su dolor articular severo no puedan resistir más de determinadas distancias, etc. Aquí podemos apreciar una tabla donde podemos ver las complicaciones principales del síndrome de inmovilidad, ¿no? Entre las que destacan desnutrición, depresión, rigidez articular, debilidad muscular, úlceras por presión, estreñimiento, inestabilidad y caídas y aislamiento social, por ejemplo. Bien, continuando con el síndrome de caídas, que para mi gusto es el más peligroso a nivel físico, bueno, se define como precipitación repentina al suelo que se produce de manera repentina, obviamente. Puede acompañarse ¿no? de efectos secundarios como pérdida de la conciencia. Y bueno, en la cuestión epidemiológica, los accidentes son la sexta causa de mortalidad en el anciano arriba de 75 años. Dentro de este rubro de accidentes, la principal causa son las caídas. Entonces, por ello es importantísimo su identificación. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como 2 o más caídas en un año, ¿no? Se puede definir como síndrome de caídas recurrentes si tenemos más de 3 caídas en un episodio de un mes. Y se estima que más del 30% de las personas con más de 65 años sufren una caída al año, ¿no? Obviamente representa la primera causa de lesiones no fatales y la quinta causa de lesiones mortales en los adultos. A continuación, anexo una tabla de básicamente las medidas de autocuidado para prevenir las caídas, ¿no?
Dentro de las acciones que más nos pueden ayudar es conocer qué enfermedades y qué medicamentos pueden provocar caídas, revisar la unión y prestar atención en los cuidados de la piel, usar calzado adecuado, hacer ejercicio, no utilizar ropas largas, estar alerta, tomarse el tiempo necesario para levantarse de la cama, etcétera, ¿no? Básicamente son cuidados normales que todas las personas deberíamos tener. Bien, continuando con el siguiente síndrome tenemos la incontinencia urinaria, ¿no? La incontinencia urinaria la definimos como la pérdida involuntaria de orina, que es objetivamente demostrable y que constituye un problema social e higiénico, ¿no? Ahí es cuando determinamos y diagnosticamos el síndrome. Su prevalencia aumenta con la edad, afectando al 60% de los ancianos y casi al 50% de los ingresados en instituciones geriátricas. Continuando con lo de su clasificación, bueno, la podemos clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, clasificándola según su temporalidad, puede ser transitoria, normalmente estas son debidas o causadas a una enfermedad secundaria, y pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Las agudas es un tiempo menor a 6 semanas, mientras que las crónicas es un tiempo mayor a 6 semanas. Otra forma de clasificarla es por la falla en el mecanismo, ¿no? Sobre qué mecanismo haya fallado. Puede ser por incompetencia del esfínter uretral, por debilidad intrínseca o falla en la contracción. Este es uno de los mecanismos. La más común puede ser por vejiga hiperactiva, que este es resulta en una incontinencia de emergencia. Por último tenemos la incontinencia urinaria por rebosamiento, ¿no? Esta va muy de la mano con la obstrucción de la vejiga o del tracto uretral, por ejemplo en el hombre, muy relacionada con el crecimiento prostático. Este es cuando hay una obstrucción, entonces la presión de la obstrucción le gana a la vejiga, ¿no? Hasta que la vejiga se llena tanto que la presión intravesical es superior a la obstrucción y sale de manera urgencial y en chorro toda la orina. Aquí, aspecto importante en el grupo de edad de nuestros pacientes, podemos ver algunos medicamentos que causen incontinencia urinaria, como son diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos, hipnóticos, analgésicos y bloqueadores, por ejemplo. Dentro de nuestro último síndrome de los 4 jinetes ya mencionados, bueno, tenemos al deterioro cognitivo, ¿no? Que es sin lugar a dudas uno de los más amplios debido a que tiene muchas aristas, pero lo podemos definir rápidamente como una pérdida o reducción temporal o permanente de varias de las funciones mentales superiores que ya conocemos, ¿no? Como memoria, razonamiento, etcétera, en personas que las conservaban de manera intacta previamente. Las causas pueden ser diversas, ¿no? Puede ser síndrome confusional agudo, que este es como un parecido al delirium, que puede ser por ingreso hospitalario, por cirugías, por enfermedades de base, anemias, etcétera, cambios de domicilio o cambios en el entorno, ¿no? O como causas más intrínsecas como la demencia, ¿no? Igual la demencia tiene sus propias causas, enfermedades de Alzheimer, origen vascular, una vasculitis, por ejemplo, formas mixtas o enfermedades ya más complejas como la deposición por los cuerpos de Lewy, por ejemplo. Sin embargo, también engloba otros cuadros a lo mejor no tan definidos, ¿no? Que tienen algunos matices en sus definiciones, sin embargo que, bueno, entran dentro de un paquete a lo mejor como trastorno cognitivo asociado a la edad o el deterioro cognitivo generalizado, que sin lugar a dudas son diferentes, sin embargo, la base conceptual es la misma. Estos básicamente serían los 4 jinetes de los síndromes geriátricos de la geriatría, pero bueno, recordar que estos pacientes son los que a mi consideración los tenemos que abarcar de manera más integral, más multidisciplinaria, debido a que sus complicaciones son diversas y son muy fáciles debido a las enfermedades ya de base que tienen, ¿no? Estos pacientes deben de ser atendidos y cuidados de manera periódica por todos los servicios de salud, por todas las áreas de las mismas y sobre todo tener una red de apoyo familiar muy importante y bien sostenida, que para mí es lo más fundamental. Bien, muchas gracias y a continuación agrego la bibliografía.